Bueno, muchachos, parece que la mayoría ya ha ingresado, así que podemos comenzar de una vez la clase. Primero que nada, es un placer saludarlos. Mi nombre es Peter Larrea. Voy a ser la persona que pase con ustedes este módulo de estadística y aplicación de datos. Bueno, la verdad es que es la segunda vez que ya doy este curso, así que ya hay la experiencia de una primera sesión con la cual yo puedo darles un poquito más de información y contarles qué cosas han sido interesantes de la última vez, qué cosas yo recomiendo a los estudiantes. Y bueno, esta primera parte del curso, este primer día, vamos a utilizar la primera hora para introducir un poco tanto a mi persona como el curso, el contenido del curso. Después les voy a pedir a ustedes que se presenten muy escuetamente y vamos a entrar directamente a las presentaciones. Entonces, ahora comparto pantalla con ustedes con una presentación bien cortica, ¿ya? Con esta presentación súper cortica, pues lo que yo quiero es que ustedes puedan tranquilamente entender qué es lo que vamos a hacer durante el curso, que no los agarre en curva con temitas, sobre todo los trabajos, ¿no? Que esas son cositas importantes que vamos a discutir. Y bueno, nada, este es un curso de estadística, de análisis de datos, pero más que nada es estadística, ¿no? Entonces, el curso normalmente yo lo divido en dos partes. Todos los días vamos a tener una presentación en PowerPoint donde yo le explico a usted la teoría estadística relacionada a los temas que vamos a ver, ¿ya? Normalmente eso dura entre media hora, una hora, dependiendo del tema que estemos viendo. Así que usted cuenta y va a contar con las presentaciones que yo he preparado en la página web del curso para que pueda descargarlas y utilizarlas. Y la segunda parte, pues, es netamente trabajando con Python. Usted puede trabajar con Python con lo que usted quiera, ¿no? Si quiere, trabaja con Anaconda, si quiere, trabaja con Google Colab o con cualquier plataforma que le sea cómoda, con CSV o con lo que usted prefiera, con lo que ya se haya sentido cómodo. En lo personal, yo voy a trabajar con Colab, que es una herramienta gratuita y a mí me parece extremadamente versátil, pero no hay ningún problema que trabaje usted con la herramienta que le parezca más conveniente. Así que eh, la idea es que tengamos tanto la teoría perfectamente entendida como podamos ver también la práctica con Python, ¿cierto? Es un poquito cómo vamos a funcionar durante la clase. Entonces, bueno, como le mencionaba a usted, tenemos 25 horas para adelante, que en realidad son 6 días que nos vamos a ver. Los 6 días son lunes, miércoles, viernes esta semana, lunes, miércoles, viernes la siguiente semana, y ahí cerramos lo que es las clases entre 7:30 a 9 de la noche. Después de eso va a tener usted una semana para hacer su trabajo final y con eso estaríamos cerrando el curso. Yo demoro, una vez que usted haya entregado el trabajo final, entre 1 a 2 días para ya subir las notas finales de la materia, ¿no? Así que para mí es bastante rápido el curso. Para ustedes va a ser igual. Y bueno, para mí son 6 días intensos en los cuales comenzamos 7:30, terminamos 9:30. Una consulta inicial a todos. A mí me gusta ser bastante democrático y participativo. ¿El horario les parece bien de 7:30 a 9:30 de la noche? ¿Les parece muy tarde a algunos? ¿O estamos bien? ¿Hay alguien que le moleste el horario? ¿O algunos? Maravilloso. Cándida dice que está muy bien. Ahí creo que siguen escribiendo. Natalia dice que está bien. Gina dice que está bien. Silvana también. Cristian dice que está bien. Maravilloso, maravilloso. Excelente. Entonces, si estamos bien con los horarios, yo respeto lo que ustedes decidan y continuamos en el mismo horario. El anterior, David dice que preferiría las 8, pero la mayoría te está ganando, querido David. Está bien, pero por el momento lo mantenemos 7:30, 9:30. Es un horario bastante bueno, poquito complicado para aquellos que vuelven del trabajo.
Pero lo bueno de este curso es que durante las sesiones usted no tiene que hacer nada si no desea. O sea, yo sí voy a explicarle y le voy a mandar a usted los notebooks de Python antes de utilizarlos para que usted cuente con ellos y pueda seguir al mismo tiempo los comandos que yo utilice, pero realmente no es tan importante, simplemente con verlos basta, por lo menos para esa primera media hora en la que están volviendo de la casa. De todas maneras, por el momento lo mantenemos 7:30, 9:30, lunes, miércoles y viernes. Pasamos del 19 de febrero hasta el 3 de marzo y como les decía, mi nombre es Peter Larrea y tengo un doctorado en economía y medio ambiente. Las consultas de esta clase van a ser directamente vía WhatsApp, ¿ya? Y si necesita realmente una consulta en la cual tengamos que tener una reunión de más de unos 5 minutos, pues me avisa y podemos coordinar una llamada en WhatsApp o algún otro medio para poder despejar sus dudas. De todas maneras, yo soy una persona extremadamente dedicada a lo que hago. Me gusta mucho enseñar, me fascina enseñar. Entonces, yo le respondo a usted si me escribe en la noche, yo le respondo a usted si me escribe en la mañana, le respondo a usted si estoy almorzando, le respondo a usted el sábado, le respondo a usted el domingo, le respondo a usted en feriados. Así que si usted me pregunta algo, yo le voy a responder. Claro que en algunos momentos demoraré un poquito en responder porque, claro, al igual que ustedes, durante el día también tengo otras ocupaciones, pero voy a intentar de que sea el menos tiempo posible, así que tengan la confianza de escribirme el momento que tengan una duda. ¿Quién soy yo? Básicamente, pues yo soy originalmente ingeniero agrónomo de profesión, ¿ya? Eh, ¿Qué les puedo decir? Tengo una maestría en administración de empresas del INCAE Business School de Costa Rica y tengo un doctorado del Peking University en China en economía y medio ambiente. Así que, bueno, todo el tiempo estaba estudiando afuera y ahora estoy cursando mi segundo doctorado en gestión de políticas y desarrollo. Así que, bueno, amplia experiencia por el lado de estudios, por el lado de trabajo también. He tenido la oportunidad de trabajar con ONGs, he tenido la oportunidad de trabajar con Naciones Unidas, he tenido la oportunidad de trabajar en el gobierno nacional, he tenido la oportunidad de trabajar en la empresa privada y también he tenido la oportunidad de trabajar en universidades de Costa Rica, de China y de Bolivia, ¿verdad? Ese es un poco el background que tengo. He dado clases de economía, de finanzas, de evaluación de proyectos, desarrollo sostenible, cambio climático, estadística básica, intermedia, avanzada, econometría, eh, y ahora estoy dando también responsabilidad social empresarial y crisis globales. Entonces, en educación tengo bastante bagaje y ahora estamos con este curso, ¿no? Que incluye estadística con el tema de análisis de datos. No es la primera vez que doy esta clase, ni tampoco la primera vez que enseño, como les digo, así que bueno, ya siento que por lo menos uno tiene un poquito más de colmillo y entiende cómo funcionan las cosas con los estudiantes y las estudiantes, ¿verdad? Es un poco cómo vamos a funcionar. Siéntanse tranquilos de que por lo menos su profe sí entiende el tema bastante bien y voy a tratar de hacer lo más explícito posible para que ustedes también puedan entender todo el programa y todo lo que vayamos a avanzar, ¿ok? Es cortico el tiempo y algunos temas son un poquito densos, pero yo voy a tratar de hacerlos lo más light y lean posible, ¿verdad? A ver, para que yo no esté hablando todo el tiempo solo, muchachos, a ver, en la pantalla que les estoy compartiendo hay un pequeño gráfico. ¿Quién me dice qué significa el gráfico o qué es lo que entiende? Solamente para ver sus conocimientos de estadística previos. Es una distribución normal. Alejandro, excelente. Sí, es una distribución normal y la verdad ahí estamos viendo la dispersión, ¿no? De la distribución normal. Básicamente estamos viendo a una desviación estándar que se encuentra 69,3% de los datos, a dos desviaciones estándar se encuentran 95% de los datos y a tres desviaciones estándar 99% de los datos. Si usted no ha reconocido la distribución normal y obviamente
la regla de dedo que les digo hasta el 67, 95 y 99, no se preocupe, vamos a ver bastante información durante la clase, pero el hecho de que alguien haya reconocido la misma me da a mí un poquito más de tranquilidad porque voy a tener también personas que van a poder apoyar a la gente, sobre todo en el trabajo final, ¿no? Excelente. Las herramientas de comunicación, como les decía a ustedes, incluyen WhatsApp. Básicamente, yo creo que WhatsApp va a ser nuestra herramienta más importante y a través de WhatsApp usted va a comunicarse conmigo el momento que desee con la pregunta que quiera, ¿verdad? Ahora en la gráfica que está en esta segunda presentación, usted está viendo la misma distribución normal, simplemente que ahora le hemos aumentado una zona de no rechazo y dos zonitas de rechazo. ¿Saben a qué se refiere esto? Bueno, hasta que saquen la timidez del cuerpo, yo les voy a ayudar con las respuestas. Lógicamente, esto se refiere a uno de los temas que vamos a ver, a uno de los temas finales, que es los test de hipótesis. Los test de hipótesis a nosotros nos ayudan para definir si algo es diferente a una hipótesis nula o simplemente es parte de la hipótesis nula. Ahorita no interesa que no entienda, no se preocupe, pero sí son temas que vamos a ir avisorando, como le digo, en el transcurso de esta clase. Eh, Nosotros obviamente queremos aprender datos porque básicamente ahorita todo se mueve con data, con big data, con inteligencia artificial y entonces esta clase lo que le da a usted son las primeras herramientas para poder entender lo que se va a venir más adelante, ¿no? En esta clase nosotros vemos lo básico de la estadística, cómo hacer un análisis de una base de datos inicial, medias, medianas, modas, desviación estándar, varianzas, podemos hacer ¿cómo se llama? Una prueba de hipótesis, vamos a hacer obviamente intervalos de confianza y vamos a ver cómo funcionan las distribuciones o las diferentes distribuciones estadísticas, ¿no? Si podemos, pues llegaremos a la NOVA, si no podemos llegar a la NOVA, pues usted lo va a ver en el siguiente curso, pero de todas maneras, el siguiente curso viene con ya la parte inferencial directamente, ¿no? A la parte de regresiones. Y en la parte de regresiones usted va a ver muchas de las cosas que son útiles para lo que es el machine learning. Aquí nosotros vamos a ver la primera parte para que usted tenga una base estadística y en el siguiente curso pues ya va a ver un poco más adelante lo que realmente le va a servir, ¿no? Para machine learning. Entonces es un poco la idea. Vamos a... Para mí, lo más importante que tiene que sacar de este curso usted es el análisis exploratorio de datos. Sobre todo eso lo va a aprender en la primera clase y en la segunda clase y lo va a poner en marcha en el trabajo final. Los test de hipótesis, que esa es la penúltima clase, tanto de una como de dos muestras, y algo de aplicación de probabilidades, un poco vamos a ver de distribuciones, intervalos de confianza, y como le digo, si llegamos a Nova, pues excelente, y si no, se ve en la siguiente clase. Bueno, ese es un poquito el contenido del curso, los objetivos principales que yo tengo. Fechas importantes para usted, y esto sí, anótese bastante bien. Nosotros vamos a tener trabajos y prácticas. Las prácticas son cuatro prácticas, son ejercicios bastante simples que los tiene que hacer en Python de estadística. Esos los tiene que entregar hasta el 4 de marzo. Normalmente va a haber uno por cada tema que vamos a ver, ¿ya? Y son cuatro trabajos. Yo los voy a habilitar en el curso mañana, de manera de que tenga suficiente tiempo hasta el 4 de marzo para hacerlos. Si usted no sabe hacerlos antes de esta clase porque no ha llevado en estadística, obviamente, los contenidos, pues espere un poco a que llevemos el contenido de cada una de las clases y mientras vayamos haciendo, vaya haciendo los trabajos. El trabajo final, el grandote, es para el 8 de marzo. El trabajo final es básicamente un trabajo que incluye un análisis de una base de datos. Los trabajos o los cuatro trabajos que son los trabajos de curso son ejercicios sencillos de cada tema. En cambio, el trabajo final sí es una base de datos que yo les voy a proporcionar y es un trabajo en grupo. Entonces, cuando llamemos lista el día de hoy, que va a ser a media clase, vamos a armar o vamos a aprovechar después de la presentación de ustedes, vamos a armar grupos. Yo normalmente no soy de las personas que les gusta imponer los grupos.
ya, pero eh, voy a permitir que los que quieran crear su propio grupo lo creen y los que no, pues lo armamos al azar, ¿verdad? Todo va a depender del número de personas para que decidamos el número de grupos. Hasta ahora hay 36 participantes, eso quiere decir 35 personas, bueno, 36 ahora sí, porque son 37, acaba de entrar alguien. Si son 36 participantes en total, pues vamos a hacer 9 grupos de 4 personas. Y a cada grupo le voy a dar una parte de la base de datos que tengo y con eso vamos a trabajar, ¿no? Pero por mientras, que les quede la idea de las fechas. 4 de marzo, fecha máxima para presentar los trabajos chiquitos y 8 de marzo para entregar los grandes. Así me deja a mí hasta el 10 de marzo para ya subir las notas finales del curso, ¿no? Esas son un poquito las fechas que vamos a manejar. Eh, los trabajos y el tanto final como los trabajos parciales se entregan a través de la plataforma Moodle. Usted lo tiene que subir ahí. Todos tienen que estar hechos en Python, ¿ok? El lenguaje Python. No voy a aceptar PDFs, no voy a aceptar fotografías, ni Words, ni nada, porque, o sea, yo sé que los trabajos, sobre todo los chiquitos, se pueden hacer con Excel y con otros paquetes, pero como este curso está enfocado a Python, pues les voy a pedir que utilicen Python. Durante el curso yo les voy a explicar, obviamente, una manera de procesar los datos, una manera de hacer, por ejemplo, tablas, una manera de hacer las gráficas, una manera de analizar las medias, las medianas, la moda, una manera de poder hacer los intervalos de confianza a través de Python, pero no quiere decir que es la única que existe. Dentro de las librerías hay más de una forma de hacer los cálculos que yo les estoy pidiendo que hagan. Así que, sobre todo para aquellos que son ingenieros en sistemas o programadores, que encuentran otros métodos, aparte del que yo enseño, mucho más fáciles o mucho más aplicables de acuerdo a su conocimiento, sí está permitido resolver los trabajos y el análisis de la base de datos final con los comandos que usted considere adecuados. Así que no hay una camisa de fuerza de utilice la metodología del profe y no puede ser otra cosa. No, no existe eso. Más bien es todo lo contrario. Si usted conoce metodologías con las cuales se sienta más cómodo, pero utilizando Python, adelante. Yo me encargo de ver si está bien o no está bien y nada más. O sea, no hay ningún problema. Todos los caminos conducen al mismo lugar. Así que por ese lado, tranquilos, ¿ok? Otra cosa importante de esta clase que me gustaría que usted conozca y entienda es que la distribución de notas es 40% los ejercicios cortos, los que se entregan el 4 de marzo, 40% el trabajo de aplicación, que es el trabajo final, se entrega el 8 de marzo, y 20% el examen. Ahora sí, me había olvidado de hablar del examen. El examen son 15 preguntas para la cual usted va a tener 2 horas, ya, tal vez lo amplío a 20 preguntas, pero la anterior vez fue demasiado tiempo para los muchachos, pero usted va a tener 2 horas para hacerlo en línea, básicamente. O sea, usted abre y tiene 2 horas para completar su examen en línea. Las preguntas son de una base de datos aleatoria. La base de datos tiene 50 preguntas, así que si lo hace una persona, le van a salir unas preguntas, si lo hace otra persona, le van a salir otras preguntas diferentes. Así que ninguno de ustedes va a tener el mismo examen. Una vez que usted tome el examen, la plataforma a mí me envía su nota y a usted también le envía su nota con, obviamente, la retroalimentación respectiva, ¿verdad? Entonces, vea bien esto, por favor, porque este ha sido uno de los problemas más importantes que he tenido con mi primer grupo. Algunos de los chicos, porque estaban trabajando, al igual que ustedes, no han hecho sus tareas, así. O sea, no han hecho ni los trabajos cortos o han hecho a medias los trabajos cortos y el trabajo final lo han hecho a medias y han dicho, bueno, con el examen voy a pasar, pero no, se han equivocado, pues se han olvidado de que el examen es lo que menos vale. Entonces, cuidado muchachos, es extremadamente importante que hagan sus tareas y sus trabajos, porque es lo que más vale para esta clase. El examen es lo que menos vale, eso define, para mí el examen es lo que define si usted la deja la clase en 80 o la deja en 100, básicamente. Así que les pido, ya con la experiencia de haber dado la clase y haber entendido los problemas de otros alumnos, de que entreguen sus prácticas o hagan lo mejor posible para poder completar sus tareas.
Si entrega la tarea a medias, pues yo le pongo la nota a medias, no hay ningún problema, pero es mejor tener algo a no tener nada. Entonces, un consejo de la experiencia es, por favor, no espere al último rato para hacer sus tareas porque a pesar de que no son cosas difíciles, pues toman tiempo, sobre todo si usted no está acostumbrado a manejar Stata, o perdón, Stata, Python. Así que, bueno, esa es una sugerencia. Asistencia y puntualidad, pues la asistencia es obligatoria, yo tengo que tomar lista todos los días y la puntualidad también es algo que voy a respetar. Sí tengo un poquito más de apertura en el tema de que entiendo que mucha gente trabaja y entonces, claro que tengo tolerancia para aquellos que están en el trabajo o que salen de su trabajo y están camino a casa y no pueden por lo menos conectarse y participar como deberían. Así que normalmente la lista la voy a tomar a mitad de la clase, ¿ya? Entre la primera y la segunda clase vamos a tomar la lista. Y si alguna persona estaba distraída o se ha conectado tarde, pues me manda un mensajito y me dice si estaba en la clase o si estoy en la clase, no puedo responder o algo así. Y vamos a ser un poco flexibles con esa parte. En la universidad, ahora donde estoy dando las clases de economía y estadística, yo no soy tan flexible porque ahí es presencial. Pero con ustedes sí va a haber un poco más de flexibilidad, puesto que entiendo bastante bien su situación, ¿no? En lo personal, les evito, o les recomiendo evitar distracciones mientras estamos en clase, ¿no? Estar en llamadas, viendo tele, pero como no los veo y no estoy a su lado y no los escucho todo el tiempo, pues eso ya zafa de mi poder, ¿no? Pero la verdad voy a dar todo lo posible para que se quede conmigo y esté atento durante todas las sesiones. Pues sí, eso es lo que vamos a hacer en la clase. No sé si tiene usted o alguien de ustedes algunas preguntas para que pueda yo aclararles de lo que les he presentado hasta ahorita. Si quiere preguntarme algo, pues o levanta la manito o directamente habla. Preferiría que levante la mano para yo poder cederle la palabra y si no, pues no pasa nada, ¿no? Alguien que tenga preguntas acerca del método de evaluación, de las fechas de entrega de los trabajos o de algo que no haya quedado muy claro. Bueno, como todo el mundo está claro con esa parte, nosotros, pues la introducción del curso para mí termina ahí, básicamente. Ya les he presentado la base del curso. Eh, Otra preguntita a todos es, ¿pueden entrar a la plataforma Moodle? ¿Han podido entrar? Sí, ya puedo entrar. Ah, usted se, ya, maravilloso, dicen que sí. Bueno, yo he habilitado documentos ahí. El día de hoy he subido el libro de estadística que es la base para el conocimiento estadístico y voy a subir un libro de Python también para aquellos que quieran bajarlo y quieran tener un libro de Python el día de mañana. Voy a subir el libro de Python, entonces ustedes van a contar con esos dos libros para cuando tengan ganas, pues los revisan, cuando no, no. Simplemente son libros de referencia para que usted consulte más allá y pueda ver cosas. En lo personal, eh, para mí con las presentaciones que voy a hacer con usted y con los ejercicios que vamos a hacer en Python, me basta para poder enseñarle a usted lo que vamos a trabajar. Así que bueno, de todas maneras, esos dos libros están de regalo para ustedes, para que puedan verlos y los puedan mantener en caso de que tengan dudas. Excelente, maravilloso. Por ser la primera clase, me gustaría que desde ahora hasta el primer receso, o sea, son las y 55, nuestro primer receso sería a las 8:15. Yo voy a llamar la lista, ¿ya? Yo voy a llamar la lista de la clase y también voy a contar cuántos alumnos somos y vamos a armar de una vez los grupos para el trabajo final. Eso es como vamos a trabajar ahorita. Así que, bueno, deme dos Puedo, segundos. Ada, ¿quiere decir algo? Disculpe. Ah, no, se le fue el micrófono, se olvidó apagarlo. sí, No hay problema, no se preocupe, no se preocupe.
Eso, muchachos. Así que, bueno, la idea es que le pongamos bastante bien este curso. No, no se preocupe, yo no quito puntos por equivocarse en las participaciones, ¿verdad? Así que si va a hablar, hable sin pena. El Peter no les va a decir absolutamente nada de cuando se equivoque usted. Ok, vamos a llamar lista. Dame un segundo. Ya, llamamos lista casi inmediatamente. Cuando yo llame su nombre, por favor, yo le voy a pedir que me indique dónde trabaja y cuál es su expectativa en el curso. ¿Ya? Yo trabajo, soy ingeniero agrónomo y trabajo en tal empresa y espero aprender esto, así cortico, no muy largo, para conocer sus expectativas, poder obviamente tratar de llenar las expectativas y conocer también si tiene o no tiene experiencia en análisis de datos, porque para más o menos medir a qué velocidad yo voy a ir con el curso, ¿está bien? A ver, comenzaremos con Halcón Apaza Lucy Rocío. Lucy Rocío Halcón. Ok, parece que no está. Halcón Apaza Norma Elizabeth. Muy buenas noches. Mi nombre es Elizabeth y yo soy administradora de empresas. Estoy trabajando actualmente en el área de inversiones. Me gustaría aprender herramientas para poder analizar de manera más ágil y mayores cantidades de bases de datos. Y Python me parece una excelente herramienta. Elizabeth, ¿es Gracias. pariente tuya, Lucy? Sí, es mi hermanita. ¿Y dónde está? Está trabajando. Por eso tal vez Ok, no. O sea, ok. sí, sale muy Cuando se tarde. conecte, le dices que me mande un mensaje para no anotarle la falta, porfi. Sí, debe estar conectada, solo que tal vez está en su trabajo con sus compañeros y le ha sido un poco complicado poder contestar. Sí, no, no, no pasa nada. No, no, como les dije, yo voy a tener mucha paciencia. Ya, Elizabeth, muchas gracias. excelente. Gracias por tu presentación. Definitivamente, la parte que te va a servir para lo que quieres en este inicio de estadística va a ser la parte de análisis de base de datos. Vamos a aprender, como te digo, media, mediana moda, hacer un poquito de estratificación dentro de una base de datos, pero donde vas a aplicar realmente, creo yo, vas a obtener lo que tú quieres es cuando en un siguiente curso aprenda la parte de regresiones. Pero de todas maneras, hoy vamos a dar, o mejor dicho, estas 2 semanas, una base para ese tipo de cosas. Halcón Bustos y Ercid David. Hola, hola, ¿qué tal? Halcón ¿Me Bu- escucha? Ah, sí, Buenas te escucho, noches. adelante. Bueno, muchas gracias. Un placer, pues, ser parte de este curso. Soy ingeniero geógrafo y actualmente estoy trabajando con sistemas de información geográfica, infraestructura de datos espaciales y cartografía digital. Entonces me interesa bastante, pues, el manejo estadístico, si vale el término, de toda esta Ujú. información espacial, geográfica, ¿no? Con con toda la predisposición para aprender, ingeniero. Muchas gracias. Un placer, Yersid. No, la verdad, nuevamente en este curso sí te voy a dar la parte de conocimiento estadístico, digamos, más básico, la base de las cosas. Para lo tuyo, sería importante ver también las aplicaciones, sobre todo de Matplotlib, para hacer mapas. Obviamente Python es súper amplio en poder hacer mapas, pero en este curso no vemos el tema de mapas, pero sí, yo creo que, no sé si más adelante, pero sería interesante que explores esa parte. Barbato Troche Mauro Alessandro. Barbato Troche Mauro Alessandro. Ok, no se encuentra. Maravilloso. Bolaños Velarde Zaira. Buenas noches, bueno, mi nombre es Zaira. Soy egresada de la carrera de Ingeniería Financiera. Actualmente no estoy trabajando, pero me encuentro haciendo mi proyecto. Y es por eso que tomé este diplomado, porque, bueno, mi proyecto va
Big Data, entonces necesito las herramientas necesarias para poder llevarla a cabo. Buenísimo, qué gusto conocerte y ojalá lo que yo te enseñe ahora pueda ayudarte un toquecillo ahí con el trabajo, querida Zaira. Muchas Eh, gracias. Bravo, Pacheco, Ariel David. ¿Cómo está? Buenas noches. Mi nombre es David Bravo. Soy ingeniero en telecomunicaciones y bueno, ahora estoy como consultor independiente, más en el área legislativa de telecomunicaciones con la TT, pero me interesa mucho esto de la ciencia de datos. Creo que hoy en día todo se maneja con datos, entonces me interesa mucho esta rama de ciencia de datos, es por eso que tomo el curso. Excelente, David, excelente. Sí, no, definitivamente es importante, como tú mencionas, el tema de ciencia de datos. Y bueno, aquí para darle con todo a las bases de ustedes. Caro Silva, Adaney, Melanie. Buenas noches, yo soy economista, ahorita estoy trabajando como analista de riesgo financiero y pues me gustaría tener conocimientos más avanzados de la ciencia de datos para aplicar tanto en mi trabajo como en futuros trabajos y modelación, análisis más complejos, ¿no? ¿El nombre está bien, Adaney? Que te llame así, querida. Sí, está bien, ese es mi nombre. Dale, dale, excelente, excelente. Eh, Choque con Dori Luis César. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Salí de la carrera de informática. Soy licenciado en informática. Actualmente estoy trabajando como analista de datos en Diaconía. Y me interesó el curso para aprender más, profundizar más sobre el aprendizaje de los datos y todo eso. Y tengo muchas expectativas acerca del curso. Maravilloso. ¿Por qué me apareces como Gustavo? Sí, es que estaba con otra cuenta. Ah, ya, ya está bien, pero eres quien eres, entonces, excelente. A ver, veamos. Choque Machaca Cándida Alicia. Hola, buenas noches. Mi nombre es Candida Choque. Trabajo como analista de datos. Y bueno, he tomado el curso para poder ampliar más mis conocimientos en la analítica de datos, así también como en la ciencia de datos. Y eso, mis expectativas pues, son altas para poder ampliar más mis conocimientos. Maravilloso, excelente, bienvenida. Choque Osco Marco Antonio. Choque Osco Marco Antonio. Ah, ok, acaba de mandar un mensaje. Maravilloso, maravilloso. Sí, ahora sí ya te tengo. El siguiente, Córdoba Zambrana Fátima. Buenas noches, mi nombre es Fátima, soy recién graduada de la carrera de Ingeniería Financiera, trabajo en un restaurante familiar y la verdad es primera vez que veo o que aprendo algo que tiene que ver con análisis de datos, así que bueno, quiero aprovecharlo y poder complementarlo con mi carrera. Excelente, bienvenida, bienvenida. Vamos a hacer lo posible para que no sea un trauma y sea más bien algo bonito en la carrera. Prometidísimo. Eh, Escobar Saavedra, Cristian Marcelo. Hola, doctor, buenas noches. Yo estudié ingeniería comercial. Actualmente estoy trabajando en un broker y me metí al diplomado de ciencia de datos porque, como mi compañero David, yo creo que es el futuro y estoy apuntando a un puesto que requiere este conocimiento. Sí, excelente. No, no es el futuro, es el presente. Ya no es tanto el futuro, ya es el presente. Bienvenido, Exacto. bienvenido. Farel Herbas, Natalia Estefanía. Buenas noches, mi nombre es Natalia, yo salí de la carrera de física el año pasado, trabajo en el laboratorio de materiales mesoscópicos y en general la parte de programación y análisis numérico siempre me pareció interesante y ahora quería tomar esta oportunidad para
bueno, agrandar mis conocimientos con respecto a la ciencia de datos, ¿no? Que me parece muy Ujú. interesante también como un posible trabajo que también mis compañeros han mencionado. Excelente, bienvenida Natalia y wow, qué interesante física. Fernández Mamani Rolando. Buenas noches, profe. Yo soy desarrollador de software en una institución privada y me gustaría realizar análisis de datos de manera metódica y en profundidad. Gracias. Maravilloso, excelente. Fernández Quispe Alejandro. Buenas noches, doctor. Yo soy egresado de la carrera de Ingeniería Financiera. Actualmente estoy trabajando como asesor de negocios microcrédito en el Banco Sol. Eh, lo que espero del diplomado y de la materia es poder optimizar mi cartera de clientes y asimismo mejorar mi perfil para aplicar a un puesto en el área de productos y servicios digitales, ¿no? Para mejorar la segmentación y ir desarrollando servicios financieros para el banco. Excelente, Alejandro. Sí, definitivamente esta parte te va a dar las bases, pero donde vas a poder hacer algo como lo que estás planteando es cuando veas tú ya el análisis de regresión. Para esa parte, todo lo que tenga que ver con econometría te va a servir bastante para armar los modelos que deseas. Pero esta parte sí es la base para todo eso, así que espero darte una buena base sólida para que puedas emprender lo que necesitas más adelante. Fini Ortiz Kimberly. Buenas noches, soy ingeniero industrial, trabajo actualmente en el área de riesgos financieros en Banco Sol. Mis expectativas son profundizar los conocimientos en Big Data para automatizar las bases y en un futuro ya especializarme en todo lo que es ciencia de datos. ¿Y lo conoces, Alejandro? No. No, Ok, son del mismo banco, pero no se conocen. Excelente. Excelente, excelente. González Lema, Eneida Sumaya. Buenas noches, doctor. Mi nombre es Eneida González. Trabajo en soy informática. Trabajo en una empresa privada, donde su rubro de la empresa es las entidades bancarias. Entonces desarrollamos software para entidades bancarias y mi expectativa para este curso es poder ampliar mis conocimientos sobre el tema y poder aplicarlo, ¿no? En lo que hacemos nosotros. Maravilloso. Bienvenida, bienvenida. Iga Pereda Fernando Miguel. ¿Qué Iga, tal? Sí, sí. ¿qué tal? Buenas noches con todos. Bueno, yo soy ingeniero electrónico, actualmente estoy en la industria de las telecomunicaciones y bueno, este mundo de la ciencia de datos me interesa dado que, bueno, hay mucho mercado, es transversal a muchas industrias más, pero digamos en mi rol actual me interesa sacar conclusiones en base a los datos, sacar proyecciones, tendencias y bueno, inmiscuirme más en este mundo, ¿no? Esta currícula es bastante amplia, tiene parte de cloud, de estadística, la programación y bueno, quiero, digamos, tener una visión más global de esto. Ujú. Maravilloso. Bienvenido, bienvenido. Loaiza Banda Camila Alejandra. Buenas noches, doctor y todos. Em, yo soy ingeniera de sistemas. Ahora he trabajado por un buen tiempo en ciberseguridad, pero estoy haciendo un poco un cambio de, de qué podría ser ¿cuál es la palabra? De rubro, ya De área, de rubro, y de nada, sector. de áreas, sí. Sí, sí, se me fue la palabra. Y, y nada, vi la currícula, me gustó bastante. He llevado estadística, pero hace muchos años atrás, entonces está increíble el repaso y todo. Y me parece súper bueno. Entonces, eso, gracias. No se preocupe, Camila. Si lo ha visto hace años, yo se lo voy a recordar y lo voy a poner mucho mejor que lo que tenía antes, se lo prometo. En eso sí. Excelente. López Quiroga Gabriela.
Gabriela López Quiroga. Escribió el chat. Sí, es que no lo tengo ampliado. Vamos a ver. Buenas noches, mi nombre es Gabriela López, soy ingeniero en sistemas, trabajo como consultora independiente. Maravilloso, Gabriela. Excelente, te pongo el presente. Medina Vizcarra Fabricio. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas noches. Bueno, yo soy ingeniero de sistemas, trabajo en una comercializadora de minerales y bueno, espero mucho de la materia porque al final de cuentas me va a servir mucho para en la parte de programación y el manejo de datos, así que estoy muy emocionado. Excelente, Fabricio, bienvenido. Montaño Illatarco Cristian Daniel. Buenas noches, yo soy Cristian Montaño, soy egresado de la carrera de Ingeniería Financiera, actualmente no estoy trabajando y mis expectativas sobre el curso son aprender todo en cuanto pueda a Machine Learning y ciencia de datos porque es algo en lo que quería especializarme y es al puesto al que yo estoy apuntando. Gracias. Excelente. Bienvenido, Cristian. Qué bueno tenerte. Muñoz Vargas Silvana Stephanie. Buenas noches, mi nombre es Ivana Muñoz, yo soy ingeniera de sistemas. Actualmente trabajo en una empresa de desarrollo de banca digital como desarrolladora y mi expectativa respecto al curso es tener los conocimientos necesarios para poder aplicar a modelos estadísticos, todo referente a eso. Maravilloso, Stephanie, súper bien. Como te digo, yo te voy a dar las bases y los modelos los vas a ver en la parte de regresión, así que se complementan las dos materias, pero yo me encargo de sentar esas bases bonito. Nina Magueño Juan Dylan. Nina Magueño Juan Dylan. Ok. Eh, Núñez Rocha Gina. Buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Gina, soy ingeniera financiera. Trabajo actualmente en el Banco Económico como ejecutivo de negocios Banca Personas. Y mi objetivo del curso es conocer todo lo que es este tema de programación y me parecía excelente iniciar con este curso porque quiero cambiar de rubro. Maravilloso, Gina. Ojalá pueda ayudarte, aunque sea con un poquito para ese cambio. Espero que Gracias. sí. Ochoa Coca José Enrique. Muy buenas noches, mi nombre es Enrique Ochoa. Me voy a graduar de la carrera de Administración de Empresas y esta gestión y bueno, espero que tengo grandes expectativas respecto a este diplomado debido a que siempre la ciencia de datos ha sido una disciplina que me ha llamado mucho la atención y espero seguir ampliando mi conocimiento respecto a esta área. Gracias, Enrique. Rolando, tenés una pregunta, ¿cierto? Rolando, tenés la mano arriba. ¿Tenés alguna pregunta? Ok, voy a asumir que no tienes ninguna pregunta, querido Rolando. O estás con el micrófono apagado y no me quieres decir la pregunta. Ok, vamos a asumir que no nos quiere decir nada. Eh, pareja Villarroel Luis Harold. Pareja Villarroel Luis Harold. Te veo conectado, querido Harold. O sea, estás en clase, pero ¿me escuchas? Harold. Ok, lo vuelvo a Escribió el llamar. chat, si no me equivoco. A ver. Sí, 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 aquí está. Harold Pareja, trabajo en Naciones Unidas, monitoreo de cultivos de coca, soy ingeniero geógrafo. Qué bueno, monitoreo de cultivos, excelente. Excelente, bienvenido Harold. Entonces te marco ahora la asistencia. Poma Mamani Stephanie Margot. Buenas noches, doctor. Buenas noches a todos. Mi nombre es Stephanie Poma. Soy ingeniera industrial. Estoy trabajando actualmente en la administración en un banco de crédito. Me llama mucho la atención este diplomado y así también el área.
ido conociendo personas que saben mucho de este rubro, por así decirlo, y me ha gustado, me ha llamado la atención y me gustaría cambiar a esa área. Entonces, tengo muchas expectativas respecto al diplomado y todo lo que vayamos a aprender según sea la planificación del diplomado, ¿no? Gracias. Bienvenida, bienvenida, muchas gracias, más bien a ti por la participación. Eh, Riva Ponce, Pablo Andrés. Buenas noches. Bueno, yo estoy en mi último semestre de Ingeniería de Sistemas y bueno, uno de los principales motivos por el cual elegí la carrera es que me encantaba la idea de que, o sea, de todo lo que se puede lograr con los datos. Por ejemplo, Facebook, Spotify y demás. Pero bueno, Ujú. ahora ya que estoy por terminar la carrera, no llegué a ver como tal ciencia de datos, entonces estoy emocionado por el diplomado y espero que cumpla mis expectativas. Yo espero cumplir las expectativas de usted, más que usted de mí, no se preocupe. Roas Panoso Janet. Janet, te veo conectada, sé que estás con nosotros. No sé si me vas a mandar un mensaje o vas a hablar. Sí, aquí estás. Buenas noches, ingeniera en sistemas y quiere explorar el área. Maravilloso, bienvenida, querida Janet, bienvenida. Excelente. San Juan Bernal Luis Fernando. ¿Cómo está, ingeniero? Buenas noches. Me presento. Bueno, yo soy ingeniero comercial y actualmente me dedico a la docencia, así que mi principal objetivo bueno, del diplomado es poder aplicar todo lo conocido, lo que estoy aprendiendo en tema de machine learning para poder aplicar a todas las clases que yo doy, como inteligencia de mercados, tendencia de mercados, marketing digital, posicionamiento de marca. O sea, estoy bien sesgado a este rubro. Entonces sé que Ujú. me hace de mucha ayuda el diplomado. Y aparte es lo que los jóvenes hoy en día buscan. Todos hablan de inteligencia artificial, Python, quieren conocer, quieren saber, indagan mucho sobre estos temas tan novedosos, tan emergentes de hoy en día. Así que con esa finalidad estoy tomando el diplomado para poder vertir esos conceptos y, bueno, hacer una clase un poco más dinámica y diferente a lo tradicional, ¿no? Eso. Excelente, colega. ¿En qué universidad enseña? Mire, yo estoy ahorita en pregrado en 5 distintas universidades. Mi Ujú. fuerte ahorita es la Escuela Militar de Ingeniería y lo que es la Univalle. Y bueno, tengo Maravilloso. otras universidades donde también veo otro tipo de materias que ya no van ligado a lo que es la inteligencia artificial o el machine learning, pero igual, de alguna manera sirve, ayuda, ¿no? Claro, no, 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 le entiendo, ¿no? Súper bien. Hace un par de años igual, yo estaba en esa misma línea que tú, decidiendo si le metía a la inteligencia artificial, a Python y esas cosas. Y la verdad ha sido una decisión bastante buena, sobre todo para justamente los cursos de estadística que doy. Acá solamente estoy ustedes con la estadística básica, pero en la universidad estoy dando intermedia y avanzada y la verdad es Claro. que estamos viendo Excel, estamos viendo Stata, estamos viendo Python y son tres diferentes historias, ¿no? Python simplifica muchas cosas que con otros programas era mucho más difícil, entonces definitivamente es súper útil para la educación. Bienvenido, querido. Ujú. No, gracias. Eh, Y bueno, muchas gracias por escuchar y simplemente tengo altas expectativas sobre el curso y la estadística, ¿no? Que es la esencia del machine learning para poder ir haciendo el aprendizaje automático, ¿no? Así que a así aprender se es, dijo. así es. Saucedo Arancibia Natán Andrés. Hola, buenas noches. Mi nombre es Nathan. eh, Soy ingeniero en sistemas. Trabajo en el Banco de Crédito de Bolivia y me apasiona el mundo de los datos. Es algo a lo que yo quiero apuntar. Me encanta cómo los datos cuentan una historia
cuando se lo suma con la estadística. Gracias. Excelente, Nathan, y gracias por corregirme con la pronunciación del nombre. Definitivamente, a mí, lo que vamos a aprender de los cálculos el día de hoy es como yo digo, la carpintería. La carpintería son cosas simples, ¿no? Hoy, durante todo el proceso, ¿no? Pero a mí me gusta mucho que entienda lo que está calculando, que interprete las cosas, porque ese es el arte de la estadística y también de la ciencia de datos. Siacar, Valencia, Pamela Alejandra. Siacar, Valencia, Pamela Alejandra. Bueno, no se encuentra por el momento. Ticona Flores, Paulo Iván. Buenas Buenas noches, noches. Paulo Iván. Eh, Paulo, dale, dale, Paulo, primero. Buenas noches, yo soy licenciado en informática, actualmente hago consultorías independientes. Estoy más enfocado a la especialización de administrador de base de datos, que es mi rubro, pero con este tema del manejo de data y no solamente la administración, quiero fusionar bueno, el nuevo concepto que voy a adquirir, más lo que es la administración de bases, tal vez para apuntar lo que manejan los data engineers, ¿no? Que tienen que tener conceptos de ciencias de datos. Excelente. Es todo, ingeniero. Gracias. Pamela, creo que estás conectada y querías decir presente. Sí, buenas noches. Estoy con problemas de señal. Mi Ujú. nombre es Pamela Fiaca y yo trabajo en la UNODC como especialista en validación de la información de la destrucción de drogas. Y mi Ujú. expectativa con el diplomado es poder mejorar el análisis que realizo porque ahora es muy manual y con Excel. Entonces, quiero aprender nuevas herramientas, aprender de estadística para tener mejores resultados. Excelente, Pamela, bienvenida. Sí, sí, creo que te va a ayudar a este curso bastante para tu objetivo. Ugarte Cejas, Andrés José. Buenas noches, profe. Soy ingeniero financiero, estoy trabajando en Tigo, en el área de B2B como analista de datos y mis expectativas para este curso es, bueno, como estoy en analista de datos, es seguir aprendiendo sobre ciencia de datos y esa rama. Ujú. Valverde Antesana Carlos. Buenas tardes, buenas noches, ingeniero. Bueno, soy de profesión ingeniero en sistemas. Actualmente estoy trabajando en una empresa importadora de autopartes. Bueno, en el área, bueno, cuando estaba en la carrera de sistemas, pues bueno, no veía mucho lo que es estadística, era lo más básico, ¿no? Pero bueno, me va a ayudar en este módulo para ver el tema de un algoritmo predictivo de catálogos y un tema de eh, un algoritmo aparte de predicción sobre moras de clientes. Buenísimo, Gracias. bastante, bastante exacto tu objetivo, la verdad. Y eso es bueno, eso es bueno. Aquí, como te digo, yo te doy las bases, más adelante te van a dar muchas más herramientas para eso. Eh, Valverde Montero, Ali Eli Renan. Valverde Montero, Ali. Ujú. Creo que no está. Ok, vamos al siguiente. Eh, Velázquez Lima Javier. Velázquez Lima Javier. Buenas noches, ingeniero. ¿Me ¿Cómo estás, escucha? Javier? Todo bien, gracias. Bueno, yo soy actualmente estudiante de Ingeniería Electrónica en la San Simón y pues nada, estoy muy contento de poder iniciar este nuevo módulo. Bueno, últimamente me he estado enfocando más en lo que es la programación y bueno, en ese aspecto entonces descubrí lo que es ciencia de datos, análisis de datos y todo entonces y por eso me animé al curso.
Excelente, excelente. Vilca Flores Wilson. Buenas noches a todos. Me llamo Wilson Vilca, soy economista. Actualmente trabajo como asesor de crédito y me ha llamado desde hace mucho tiempo el área de análisis de datos, cuando por allá en la universidad se tocaban temas como econometría, dabas explicación o unos fenómenos. Ahora viendo que hay el tema de programación, tema de Python, para que nos facilita para estos análisis. Entonces he decidido tomar este diplomado y tengo unas buenas expectativas sobre el curso. Gracias. Excelente, Wilson, bienvenido. Y Apuchura Castaño Álvaro Rubén. Buenas noches a todos. Bueno, mi nombre es Álvaro Yapchura. Actualmente estoy trabajando en Comunicaciones del País. Y bueno, no, mi expectativa va mucho a aprender más modelados, porque en la empresa tenemos bastante data que es de tantos años y bueno, creo crear unos modelos predictivos o para futuro para ver, digamos, a qué podemos alcanzar o mejorar en el caso de todo, ¿no? Y bueno, mi expectativa personal de quiero llegar a iniciar con esto y llegar hasta lo que es el IA, inteligencia artificial, ¿no? Que es el camino o el inicio, ¿no? Bueno, Así es. Así es, Álvaro, muchas gracias. Bueno, esos son todos los que estamos en el curso. Ahora, yo ya sé que se conocen, pero por otro lado, para mí me sirve mucho y entenderlos. ¿Alguna persona que haya llegado tarde? Lucy Alcón, estás adelante. Buenas noches, Lice. Sí, mi nombre es Lucia Alcón, estoy en la carrera de Economía y pues, tengo grandes expectativas sobre el curso. Más que todo, me gustaría que manejemos y analicemos los datos, pero los datos reales, aquellos que sean datos que sean bajados de algún sitio web o que podamos ver hacia detalle, porque es muy complicado poder ver esa parte de cómo los datos están hablando, pero en la vida real, de cómo se puede interpretar y cómo se puede analizar y mucho, mucho mejor con Python. Excelente, Lucy. Sí, definitivamente la primera parte, que es un análisis de datos general, en esa parte sí vamos a utilizar unas bases de datos, ¿ya? Una base de datos de banca en este caso. En el resto de la clase no vamos a analizar tanto bases de datos, sino usted lo va a ver en el trabajo final. Pero sí, sí, un poco la idea es, por lo menos en la primera parte, entre mañana y pasado vamos a analizar netamente una base de datos que es banca para que saquemos todo lo que vamos a ver de información descriptiva sobre todo. Ya la información más inferencial, pues la vamos a ver con ejercicios específicos, de manera de que usted ya pueda tener la base para aplicarlo a las bases de datos más grandes. Pero sí, sí, sí es importante lo que menciona. Eh, Voy a rapidito mencionar a las personas que no han contestado. Barbato, Troche, Mauro Alessandro, eh, Nina Magueño, Juan Dylan y Valverde Montero, Ali Eli. ¿Alguno de ustedes está presente? Dylan, Nina, ¿estás presente? Maravilloso, maravilloso. Entonces te pongo, Dylan, el presente para que no tengas ningún problema. Y bueno, me quedo con los dos muchachos que no vinieron ahora. Excelente. Bueno, haremos un paro aquí, unos 10 minutos de descanso hasta las 8:40. 8:40 volvemos y ya armamos los grupos y comenzamos directamente con la clase. Entonces, 10 minutitos para que se hagan un cafecito o coman algo y a las 40 en punto volvemos. Bueno, buenísimo. Estamos a la hora prevista. Los 10 minutos pasaron. Yo soy una persona extremadamente puntual. Tengo ese defecto, así que ni modo. Vamos a trabajar con las horas exactas. A mí, si usted me invita a una parrilla a las 12, llego a las 12, así que tengo esos defectos. En fin, primera cosa, un gusto conocer a todos, un gusto conocer sus expectativas sobre todo. Eh, lo único que les voy a pedir es que, si bien es cierto, me he presentado diciendo que soy ingeniero con una maestría y un doctorado,
En el curso llámeme por mi nombre, Peter. Todos mis alumnos me llaman como Peter, así que con eso basta. Peter esto, Peter aquello, no hay problema. Ingenieros y doctores no van conmigo mucho, pero bueno, si me dice doctor o ingeniero me es indiferente. Pero Peter, con mucho cariño, puesto que emprendemos esto juntos. Ustedes son profesionales o la mayoría de ustedes son profesionales y creo que independientemente sea profesional o no, estamos al mismo nivel. Así que si nos tratamos de nombre, para mí excelente. Viendo la lista, somos 40 personas, incluyendo a los dos compañeros que no están presentes. Entonces, vamos a armar 8 grupos de 5 personas. Entonces, cada grupo para el trabajo final va a ser de 5 personas. Entonces, la pregunta para todos ustedes, y me gustaría que contesten a través del chat, es si nosotros o ustedes van a armar sus grupos o los voy a armar yo. 8 grupos de 5 personas. ¿Los armo yo o los arman ustedes? Mejor las arma usted. Excelente, excelente. Sí, ya la mayoría ha respondido que los voy a armar yo. Así que yo voy a armar los grupos esta noche al azar, completamente al azar, y lo voy a publicar en el grupo de WhatsApp mañana en la mañana. Y ustedes ya van a conocer los grupos con los que van a trabajar. Y nada, eso es para el trabajo final, solamente para el trabajo final. Las tareas que voy a dejar, las 4 tareas que voy a dejar en el Moodle, que son las tareas de los temas, esas sí son individuales, pero el trabajo final es en grupo. Así que bueno, eh, por si acaso, yo sé que trabajar en grupo no es algo fácil y muchas veces hay gente que no puede hacer el trabajo en grupo con el resto. Si usted está en alguna situación y va a hacer el trabajo solo o si ha habido alguna discrepancia en el grupo, pues me lo hacen saber para yo saber que alguien va a presentar solo su trabajo o alguien lo va a presentar aislado. Pero yo voy a poner la base de los grupos y bueno, espero que no tenga ningún problema, pero en caso de que hubiera algo, pues lo manejamos de esa forma. Una vez hecho los grupos y que todos estén de acuerdo, pues yo les voy a pasar a cada grupo su base de datos para que vaya trabajando durante el avance del curso. Así que bueno, ya tenemos esa información y ahora sí comenzamos con todo el curso. Muy probablemente hoy sea el único día que no abramos Python, porque la presentación de hoy es un poquito larga, pero si la acabamos antes de la hora, pues vamos a ver también la aplicación en Python. Si no alcanzamos a ver Python ahora, pues vamos a hacerlo al inicio de la siguiente clase de entrada. Así que no se preocupe. Esta primera clase está definida para que usted recuerde los conceptos más básicos de estadística descriptiva y de ahí ya nos vamos a tirar estadística inferencial, pasando obviamente por aquella frontera que se llama probabilidades, ¿no ve? Entonces, hoy vemos descriptiva, es un poco la idea que usted vaya recordando algunas cosas. Eh, Pregunta, ¿cuántas personas de ustedes, y simplemente levanten la manito cuando respondan, cuántas personas de ustedes le tienen o no se acuerdan de estadística o le tienen miedo a los números? Sinceramente. Ok, Gustavo está con la mano arriba. Y Gustavo, parece que eres el único que... Ah, no, Pablo está también con la mano arriba. Excelente. Ah, no, también Jané está por ahí. Muy bien, ya, excelente muchachos, no pasa nada, definitivamente no pasa nada. Yo me voy a encargar, queridos, de que esta estadística ustedes la entienda extremadamente sencilla y le quede claro lo más posible. Sí, de eso me encargo yo. Si tienen preguntas mientras voy avanzando, levantan la manito, les doy la palabra y les contesto con todo el cariño del mundo. Si usted quiere que yo repita una parte porque no la entendió bien, levanta la mano y sin pena me pregunta, por favor. Así que en este curso, lo peor que puede hacer usted es estar callado si no ha entendido las cosas, porque el profesor tiene todas las ganas y toda la disposición de ayudarles. Así que comenzamos. Bueno,
La estadística básicamente es el manejo de los datos, ¿verdad? Es la herramienta que originalmente nos ayudaba a nosotros a organizar, a sistematizar, a analizar datos. Y bueno, para nosotros eso es importante porque el mundo entero, como ustedes mismos lo han dicho, funciona con datos. Y los datos nos ayudan a nosotros a tomar decisiones, pero no cualquier decisión, es una decisión informada. Si uno estudia economía, te dicen que en economía, pues tú vas a analizar cómo acomodar los recursos escasos para producir algo para el bienestar de la sociedad. Pues en todas las áreas tomamos decisiones en función a datos y bueno, esa es la mejor decisión que puedes tomar. Y entonces, como usted puede ver en este primer cuadrito, por ejemplo, ¿qué es lo que tengo ahí? Tengo las mediciones en emisiones de carbono, de dióxido de carbono en libras, de diferentes agencias, pero de un solo viaje. O sea, todos ellos han medido las emisiones de carbono de un vuelo de Nueva York a Los Ángeles. Y diferentes instituciones, como usted puede ver, dan diferentes valores. Tenemos el más grande, que es de Bonneville Environmental Foundation, que son 6.732, y el más pequeño, que es de Terra Paz, de 1924. O sea, normalmente eso es lo que va a pasar en la realidad, ¿verdad? Uno va a medir algo y otra persona mide lo mismo y hay diferencias entre las mediciones. Eso no quiere decir que uno haya medido mejor que el otro. Simplemente van a haber discrepancias en las mediciones de acuerdo a los instrumentos que utilizamos, las metodologías que utilizamos, los acercamientos que utilizamos o si han habido factores ambientales que nos ayuden. Y entonces la estadística nos ayuda a nosotros a definir cuáles son las medidas correctas o por lo menos correctas para la población y cuáles las medidas que no son tan adecuadas, ¿verdad? Entonces nosotros con estadística trabajamos con población, muestras y muestras, ¿no? La población es básicamente todos los miembros o todos los individuos o todas las instituciones que tienen una característica que yo deseo estudiar. Entonces, las poblaciones, básicamente, no sé, pues la población en el caso del censo que se viene de aquí a un mes, la población es todos los bolivianos. Entonces, la característica de la población, o por lo menos es ser boliviano, ser residente en Bolivia. Esa sería la población, personas que viven en Bolivia. Y una muestra, pues, sería cualquier grupo de personas dentro del país. Pero las poblaciones comparten una característica específica. Por ejemplo, del curso de nosotros podríamos decir la población de ingenieros en sistemas son todos aquellos estudiantes de este curso que han cursado esa carrera. Y una muestra de ellos, pues, sería los ingenieros en sistemas varones, una parte de la población. Claro que esa muestra es extremadamente sesgada, eso quiere decir que no es neutral. ¿Por qué? Porque la estoy sesgando a través de la variable género, ¿cierto? Que en este caso son varones. Lo que sería mejor, pues sería una estratificación de acuerdo al porcentaje entre varones y mujeres, o mejor dicho, una partición de acuerdo al porcentaje de varones y mujeres para tener una mejor representación de la población. Pero bueno, normalmente es imposible conocer los datos de la población, con excepción del censo, así que nosotros vamos a trabajar con lo que llamamos muestras. Y para sacar una muestra, pues necesitamos muestras representativas. Y esas muestras representativas se calculan utilizando diversas metodologías. En este curso solo vamos a ver una, cuando estemos viendo intervalos de confianza, pero hay extremadamente bastantes formas de calcular tamaños de muestra. La idea es que cuando tú hagas un estudio no sea costoso, por un lado, o sea, que no tengas que entrevistar a más de 400, 500 personas, porque cada persona te sale extremadamente cara, y que tampoco sea muy poco. ¿Por qué? Porque mientras menos personas tengas, muchos más variables son tus datos o mucho menos fiables son tus datos. Desde el punto de vista estadístico, el tamaño de muestra que recomiendan los libros y las publicaciones mínimo son 30, pero 30 es extremadamente bajo. Y con 30 usted va a aprender que vamos a trabajar con distribuciones especiales como la T-de-Student en lugar de utilizar distribuciones como la media. En este momento, para aquellos que la estadística les parece complicado, he dicho bastantes palabras técnicas que probablemente usted no ha entendido. No se preocupe. Lo que me interesa de esta parte que usted entienda es que la población es el grupo de todos los individuos que comparten una característica que yo quiero investigar, y la muestra es un grupo de los individuos al azar, ojo, al azar, aleatoria, de que tienen esa misma característica o no la tienen. Claro, eso es.
por si acaso. El resto, no se preocupe. Entonces, poblaciones, muestras y procesos. Nosotros vamos a clasificar las variables en dos grupos. Vamos a clasificarlas en variables cualitativas, no numéricas, y variables cuantitativas, numéricas. ¿Ok? Y dentro de la clasificación de cualitativas, las vamos a clasificar en dos grupos, nuevamente, en nominales y en ordinales. En nominales vamos a tener aquellas variables que no tienen orden alguno. Por ejemplo, el género o sexo, como se conocía antes, masculino o femenino. No importa quién esté delante, no nos dice absolutamente nada porque no hay un orden. El hecho de que pongamos primero mujer y después varón, o varón primero, después mujer, no cambia absolutamente nada. Otra variable que sería nominal sería el estado civil de la gente, casado, soltero, divorciado, viudo u otros. Entonces, no importa el orden, si usted lo pone en un orden o en otro, es exactamente lo mismo. Otra variable nominal serían los colores, rojo, amarillo, azul y verde, ¿cierto? Son cualitativas, sí, porque no están medidos numéricamente, pero para ser analizados les tenemos que dar un valor numérico, sobre todo cuando utilizamos Python, cuando utilizamos Stata o algún otro método, pues siempre a las variables cualitativas les vamos a dar una numeración para poder analizarlas. En el caso del género, cuando estamos hablando en el sentido más puro del género, eso quiere decir varón y mujer, sin incluir ningún otro de las nuevas tendencias, pues nosotros en la estadística, para el análisis de datos, vamos a crear lo que se llaman variables dummy. Y las variables dummy o dummy, como quiere usted llamarlo, pues es una simple codificación de una variable. En el caso del género, que es básicamente una variable que tiene dos opciones, bivariada, o es varón o es mujer, a varón le podemos poner 0, a mujer 1, o a mujer 0 y a varón 1, de manera de que el programa entienda que si es mujer es 0 o si es varón es 0, o viceversa, ¿verdad? Y entonces es un poquito cómo funcionamos. En el caso de que la variable cualitativa sea colores, por ejemplo, al rojo le pondremos un número, al azul un número, al amarillo un número, al verde un número, y entonces con eso podemos estar trabajando. La variable cualitativa ordinal, como menciona su nombre, es aquella que tiene un orden predeterminado. Por ejemplo, cuando estamos hablando de nivel de educación, estaríamos hablando de aquellos estudiantes que solo han ido a primaria, aquellos que han ido a primaria y secundaria, universidades, técnicos medios, maestrías, doctorados y algún otro grado más allá, ¿cierto? Entonces, hay un orden, porque en este caso es un orden que va subiendo de acuerdo a los años y nivel de educación que hayas tenido. Otra variable ordinal es pues aquellas encuestas que le pasan a usted para conocer sus preferencias, ¿verdad? En la que le preguntan unas escalas que se llaman las escalas Likert, que esas escalas le preguntan a usted, en una escala del 1 al 5, en una escala del 1 al 7, en una escala del 1 al 10, ¿cuánto aprueba la gestión del presidente, por ejemplo? Siendo 1, realmente no apruebo nada y me parece nefasta, o siendo 10, es una perfecta gestión de los recursos y del país. Entonces, como está del 1 al 10 una variable ahí cualitativa, tranquilamente usted puede llamarla como una variable ordinal. En el caso de las variables cualitativas, el hecho de que sean nominales o ordinales limita las posibilidades de análisis que tenemos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en nominales, usted va a poder hacer la mejor gráfica que le grafique una variable nominal es una gráfica de barras. Y si hablamos en porcentajes, pues es una gráfica de pastel, porque no hay ningún orden. En ordinales es exactamente lo mismo. Pero en ordinales todavía podemos hacer un histograma con el diagrama de barras, ¿verdad? En cambio, las nominales es mucho más difícil. Como no tienen un orden específico, pues lo único que podemos hacer es comparar quién tiene más, quién tiene menos. En el caso de las medias y las varianzas, pues sí pueden ser sacadas en nominales y ordinales, y hay que ver que la mediana y la moda a veces es mucho más importante para nominales y ordinales que la media misma. Entonces, un poco ese es el tipo de variables cualitativas, como le digo, son no numéricas,
Y las que trabajamos más dentro de la estadística, pues son variables cuantitativas o numéricas, de las cuales vamos a tener continuas y discretas. Discretas, pues son aquellas que toman ciertos valores. Normalmente yo diría que una discreta es una variable que tiene un espacio entre los datos posibles de la variable, por ejemplo, número de bebés. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de número de bebés, ¿qué estaríamos hablando? Usted tiene un bebé, dos bebés, tres bebés, pero no tiene tres bebés y medio, no tiene tres bebés y un cuarto. Entonces, hay una distancia específica entre los datos, ¿verdad? Y en ese caso, el cero no tiene ninguna significancia. En las variables continuas, para entender un poco más, es una variable que realmente es bastante seguida. Imaginemos el peso de la persona. Si tuviéramos una balanza que nos midiera el peso de manera exacta, o sea, con gramos y microgramos, cada uno de nosotros pesaría distinto, no habrían pesos iguales. Y entonces, si bien es cierto, el peso es una variable continua, se maneja como discreta porque no tenemos balanzas tan exactas, ¿no? Que nos midan al microgramo la diferencia. Pero bueno, son ejemplos de variables continuas y las variables continuas pues tienen sus características especiales, ¿no? Por ejemplo, una variable discreta, una variable que sea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nosotros podemos calcular la probabilidad de ocurrencia, por ejemplo, de que una familia tenga un hijo, de que una familia tenga dos hijos, de que una familia tenga tres hijos. Específicamente podemos calcular la probabilidad de cada uno de esos eventos, pero en el caso de los pesos, cuando tenemos un peso, una talla o algún dato que sea continuo, la probabilidad de ocurrencia de un dato específico es cero y lo va a ver usted con la distribución normal. Pero en ese caso nosotros calculamos por intervalos las probabilidades de ocurrencia de las variables. Entonces, el análisis estadístico va a cambiar dependiendo del tipo de variable que tengamos. Para aquellos que no han visto estadística, nuevamente he mencionado varias cosas que tal vez va más adelante, pero de este cuadro lo más importante, dos tipos de variables, cuanti y quali, cuantitativas, cualitativas, numéricas, no numéricas, nominal sin ningún orden, ordinal con un orden específico, discreta con un intervalo, continua, seguida y que el cero tenga una representación. Eso es lo más importante. Estadística descriptiva, pues es aquella estadística que nos va a ayudar a nosotros a básicamente describir cosas. Ahí vamos a ver elementos de tendencia central o indicadores de tendencia central, la media, mediana, moda. Y vamos a ver también los percentiles, aunque no los vamos a calcular porque esta parte del curso es muy cortica y eso toma más tiempo. Y vamos a ver los elementos de dispersión o variables de dispersión. Ahí va a tener el rango, la varianza, la desviación estándar y bueno, que son las más importantes de todos. ¿Para qué nos sirve describir algo? Pues para dar una idea de qué está pasando con una empresa, de qué está pasando con un gobierno, de qué está pasando por una política, pero de nada sirve la estadística descriptiva solamente si no nos apoyamos en la ciencia de datos o en la estadística para poder inferir cosas. Y es la segunda parte de la estadística. La estadística inferencial es la que se encarga de pronosticar cosas, la que se encarga de calcular cosas en una muestra y poder elevarla a una población, ¿cierto? Y entonces, esa es la estadística mucho más importante que vamos a ver en esta clase. En esta primera parte del curso, el día de hoy y mañana, vamos a terminar con estadística descriptiva y después ya nos vamos a lanzar netamente a estadística inferencial. Y en el siguiente curso que usted va a ver ya las regresiones, va a completar estadística inferencial, ¿verdad? Entonces, es un poco las dos estadísticas que existen. Eh, la probabilidad es pues el puente entre muestra y población, entre estadística descriptiva y estadística inferencial. Y las probabilidades nosotros las vamos a obtener, lógicamente, de tablas de frecuencias, que es lo más seguro y lo más sencillo de trabajar. Bueno, usted ha escuchado la probabilidad, ¿verdad? Porque la probabilidad es algo que la gente utiliza en el lenguaje normal, ¿no? Salís a la calle y decís, uy, hay alta probabilidad de que llueva hoy, me llevo un paraguas. Claro que nosotros los estadísticos nos encanta dar un valor numérico a esa probabilidad, ¿no? Nos encanta decir, hay 80% de probabilidad de que llueva. 8 de cada 10 veces va a llover. Entonces mejor me llevo nomás mi paraguas. Hay otra gente que no es tan exacta, que da el pronóstico de la lluvia en la tele y te dice, hoy va a llover y hace sol, ¿no?
Y entonces nosotros podemos calcular cuál es la probabilidad de que una persona que trabaja en la televisión acierte al clima que va a ser en un día, simplemente tomando una muestra, no sé, pues de 1 o 2 meses de sus pronósticos y viendo cuántas veces ha acertado y cuántas veces ha fallado y dividiendo esas entre el total de veces, ¿verdad? Y sabríamos más o menos cuál es la probabilidad de que la persona falle. Pero bueno, la probabilidad nos sirve a nosotros para ir de la muestra a la población y la probabilidad nos sirve a nosotros para ir de descripción a inferencia. Y eso es un poco el tema que vamos a ver después. El segundo tema es probabilidades, donde vamos a ver un poquito de cálculos de tamaño de muestra y de espacio muestral, y usted me va a entender por qué son importantes. La recopilación de datos, pues les había dicho que nosotros vamos a buscar sacar una muestra de la población y la forma más fácil es un muestreo aleatorio simple. ¿Eso qué quiere decir? Que usted, si tiene una población, como está en la figurita ahí, de 12 personas, usted quiere sacar una muestra de 3 personas, las 3 personas las saca al azar, completamente al azar. No hay sesgo. Todos tienen la misma probabilidad de ser escogidos. Un ejemplo de eso, pues, va a ser el momento en el que yo haga sus listas de grupos, donde a todos los voy a nombrar al azar, y entonces todos tienen la misma probabilidad de quedar en el grupo que le corresponda del 1 al 8, ¿cierto? Usted tiene la misma probabilidad de que caer en el grupo 1, en el grupo 2, en el grupo 3, en el grupo 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que usted caiga en un grupo específico? 1/8. 1 de cada 8. ¿Cuál es la probabilidad de que caiga en un grupo que sea par? Un medio, 50%, porque hay 4 números pares y 4 impares, ¿cierto? 4 de 8, 4 entre 8 es un medio. Y bueno, esas son las probabilidades y cómo vamos a ir viendo más adelante. Ahorita solo le he puesto un ejemplo. Una mejor forma de hacer un muestreo en lugar de ser simplemente aleatorio es el estratificado. Por ejemplo, si usted quiere conocer cuáles son las opiniones acerca de las próximas elecciones, de la preferencia del candidato para votar el siguiente año, pues usted va a hacer una muestra de todo el país, va a muestrear a gente en todo el país, pero no va a muestrear pues la misma cantidad de cada departamento, porque hay departamentos que tienen muchas más personas que otros. Por ejemplo, Santa Cruz y La Paz probablemente son los departamentos con más densidad poblacional que departamentos como Pando o como Potosí. Y entonces usted va a sacar mayor porcentaje de aquellos departamentos con mayor población y menor porcentaje de aquellos departamentos con menor población. Y eso se llama estratificar. Usted lo puede estratificar por varias variables. Uno puede ser por el departamento. Otra estratificación dentro de cada departamento podría ser por género, ¿verdad? Entonces, si en La Paz tenemos, no sé, 30% de la población, pues el 30% de la muestra va a venir de La Paz y de ese 30% de La Paz, imagine que 60% son mujeres y 40 hombres, en nuestra muestra pues vamos a tener que hacer exactamente esa misma proporción de manera que nuestra muestra represente mucho más feasiblemente a la población, pero siempre manteniendo el tema de aleatoriedad. O sea, cada mujer tiene la misma probabilidad de ser elegida para la muestra como cada hombre es lo mismo, ¿cierto? Entonces, eso es un poco cómo funcionan. En los métodos que vamos a manejar en la parte de estadística descriptiva, pues los métodos pictóricos y tabulares. Los pictóricos son básicamente las tablas y los gráficos, donde vamos a ver gráficos de barras, gráficos de ojivas, gráficos de hojas, gráficos de frecuencias, vamos a ver gráficos de caja, vamos a ver gráficos de dispersión, y esos son la mayoría de gráficos que vamos a ver. En los tabulares, media, mediana, moda, cuartiles, percentiles, deciles, varianza, covarianza, índice de correlación, vamos a tener la desviación estándar, el rango, y bueno, son cosas que calculamos, ¿verdad? Entonces, unos son dibujitos, otros son cálculos. Los dibujitos son más fáciles de entender para aquellas personas que no les gusta tanto la matemática, ¿no? O sea, un gráfico te muestra a vos qué está pasando con las variables y son bastante fáciles de interpretar. Los cálculos, para aquellos que nos gustan los números, pues también son extremadamente fáciles de interpretar y hacer, pero bueno, para aquellos que no les gusta tanto la matemática, es mucho más complicado que entiendan. Y entonces ya nos metemos directamente
a uno de los gráficos más simples, que es la gráfica de tallo y hojas. La gráfica de tallo y hojas básicamente es la que considera un número de datos que pueden ser desde el X1 hasta el XN. A eso le llamamos nosotros XY en matemáticas. ¿Qué quiere decir? Observación 1, observación 2, observación 3, observación 4, observación 5, observación N, ¿verdad? Y simplemente es una construcción en la cual vos tenés una lista, un eje o una columna vertical donde vas a poner los números principales y las ramas van a ser los números secundarios. No se preocupe si no está entendiendo ahorita la explicación, pero más o menos cómo funciona es así. Veamos, una gráfica de tallo y hojas dice, y en este caso estamos viendo la figurita acá de la derecha, esta figura que está por, perdón, la figura que está por acá, ¿ok? Es básicamente una figura de tallo y hojas. ¿Qué es lo que tenemos? Dice, tenemos las horas de sueño diario durante un periodo de 2 semanas de una muestra de 253 o de 253 estudiantes. Ok, los 253 estudiantes, o sea, la muestra que hemos tomado, está, si usted cuenta todos estos números que están a la derecha de esta línea de medio, le tienen que dar 253 personas, las 253 observaciones. Dice, observe que ante la ausencia de un contexto sin la identificación del tallo, los dígitos de la hoja, no sabríamos si la observación del tallo 7 y hoja 9 es 0,79, 7,9 o 79. Y entonces, el tallo, muchachos, es esta línea que está acá de números a la izquierda de la línea recta. Y las hojas son los números que están a la derecha de esta línea separatoria. El tallo son dígitos de 1 y la hoja son dígitos de 10. ¿Eso qué quiere decir? Que la primera persona ha dormido en un periodo de 2 semanas 50 horas. Este 5 y este primer 0 se juntan y son 50 horas. La segunda persona ha dormido también 50 horas. Claro que esto está ordenado de menor a mayor. ¿Por qué? Porque tienes el tallo de 5 y la hoja de 0. Entonces esto es 50 horas. La tercera persona ha dormido 56 horas. 5 del tallo y 6 de las hojas. La cuarta persona, 58 horas. 5 del tallo, 8 de las hojas. Y entonces, básicamente esto me está diciendo cuántas horas en 2 semanas ha dormido cada uno de los entrevistados, de los 253 entrevistados. L significa low, que significa los números, por ejemplo, en horas de 5 para abajo, y high significa altas, que son de 6 hasta 9, ¿cierto? Entonces, aquí en low tendríamos desde 0 hasta 4, y en high desde 5 hasta 9, por si acaso, y es lo que se ve en este gráfico. Pero más allá de eso, si uno ve la gráfica de tallo y hojas, lo que podés identificar tranquilamente, ¿qué son? El valor mínimo, cuánto es lo mínimo de horas que ha dormido una persona de la muestra, son 50. El valor máximo, cuánto es lo máximo que ha dormido una persona de nuestro gráfico, son 106 horas en 2 semanas, ¿ya? Entonces tenemos el mínimo y el máximo y tranquilamente podemos ver el número de horas, o por lo menos los números de horas que la gente más ha dormido. La mayoría de gente ha dormido entre 80 y 84 horas por esta línea de acá, la línea más larga de números. Y el número de horas que la mayoría de gente ha dormido, pues habría que calcular cuál es el número que más se repite para algún tallo específico y unas hojas específicas. Así, a ojo de buen cubero, pareciera que fueran 79 horas, el número que más se repite. Pero bueno, ya a grandes rasgos ya hemos descrito algo de información con un gráfico extremadamente sencillo, pero hay otra cosa más que hay que ver acá. Si usted gira la cabeza y mira la forma de este gráfico, o sea, mira la forma, cómo están ordenados los números que están a la derecha de la línea, lo que usted está viendo acá es una distribución de frecuencias. Y entonces está viendo que los datos que tenemos tienen una tendencia de distribución normal o una forma de campana. Eso es lo que también puede ver con este gráfico tan sencillo. Veamos un ejemplo. Tenemos una tabla que contiene 45 funciones de teatro el año pasado, alrededor de los cuales, bueno, nos piden que hagamos una gráfica de tallo y hojas
alrededor de cuáles valores tiende a acumularse el número de asistentes, cuál es el número menor de asistentes y el número mayor de asistentes. Entonces aquí tenemos una tabla de número de asistentes a funciones de teatro. Hacemos el gráfico de tallo y hojas, donde los tallos están acá y las hojas están acá. Acuérdense, los números van desde el 88, que es el más chiquito, hasta el 100 algo. Entonces, mi tallo inicial es el 8 por los 80, el 9 por los 90, el 10 por los 100, el 11 por los 110, el 12 por el 120 y así sucesivamente. Entonces, ¿cuál es el dato más pequeño? 88. ¿Cuál es el dato más grande? 156. La diferencia entre el grande y el más pequeño, pues usted la puede calcular restando 156 de 88. Y también podemos decir cuál ha sido la cantidad máxima, o por lo menos, cuál ha sido las funciones que más asistentes han tenido. En este caso, la función las funciones o el número de asistentes más grandes o más repetidos, o mejor dicho, el número de personas que más se ha repetido, ¿cuál sería? Sería el 125, que tiene 3 acá. Y sí, básicamente el 125 sería el número de personas que más se ha repetido de asistencia a nuestro teatro. Pero si usted me dice entre qué número y qué número están la mayoría de datos, pues yo le diría entre el 93 y entre el 139, que es esta parte donde está el grueso de los datos, ¿verdad? Entonces, un análisis muy simple, una primera herramienta bastante sencilla. Y la segunda gráfica que vamos a ver es la gráfica de puntos. Esta clase, como les digo, es un recordatorio netamente de la estadística básica. En la gráfica de puntos nosotros vamos a poder definir dónde se encuentra cada una de las observaciones. Cada círculo que está viendo en esa gráfica significa una observación. Y entonces la gráfica de puntos lo que nos da a nosotros es mantener cada observación individual. Claro que si hacemos ciencia de datos, una gráfica de puntos no sería de ayuda. ¿Por qué? Porque tendríamos demasiadas observaciones y la gráfica sería extremadamente grande, ¿cierto? Pero viendo esta gráfica de puntos que tenemos aquí en el ejemplo, ya podemos tener idea. ¿Dónde están los datos concentrados? Entre 80 y 120, ¿cierto? Ahí está la mayoría de datos. Pero también podemos darnos cuenta que hay valores extremos como el 10 y el 200, que normalmente eso nosotros los vamos a llamar en estadística valores atípicos. Y los valores atípicos, usted se va a dar cuenta que tiene un impacto en los cálculos de la media o en los cálculos de la desviación estándar, que son datos súper importantes y entonces a veces usted tiene que decidir si los utiliza o no. Veamos esta grafiquita, es básicamente un diagrama que muestra el número de empleados en 142 tiendas de Home Depot en Estados Unidos. Y entonces, cada uno de estos circulitos, ¿qué significa? Es una de las 142 tiendas. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una sola tienda que tiene menos de 80 empleados. Después hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tiendas que tienen más o menos 91 empleados. Y ese es el máximo de empleados que hay o por lo menos es el número que más se repite de empleados en las tiendas. El máximo es 105 empleados en una sola tienda. Y entonces, tranquilamente usted en una gráfica puede responder preguntas. Los números máximos y mínimos. Diríamos que 78 y 105, 106. ¿Cuántas tiendas emplean 91 personas? Habíamos contado 15 tiendas, ¿cierto? ¿Alrededor de qué valores tiende a acumularse el número de empleados por tienda? Podríamos decir que desde 88 hasta 97, que es donde está la mayoría de empleados, ¿cierto? Pero bueno, esas son gráficas, para eso nos sirven. Pero la gráfica más importante, por lo menos desde el punto de vista probabilístico e inferencial, pues son los histogramas. El histograma le dice a usted la forma que tiene una distribución de valores. En otras palabras, le está diciendo usted el comportamiento de una variable. Aquellos que manejan de ustedes o que son ingenieros financieros y que manejan sobre todo análisis de riesgos y habrán utilizado programas como AtRisk o Crystal Ball, se habrán dado cuenta la importancia que tiene conocer la distribución o la forma que tiene la distribución de las variables que ustedes van a analizar como variables sensibles en su análisis de riesgo. ¿Por qué? Porque cuando utilizas esos programas, lo que haces al hacer la simulación e iterar
obviamente, qué está pasando con, no sé, pues los flujos de caja o con aquello que usted esté analizando, lo que hacen los programas Crystal Ball o At-Risk es agarrar cada variable, utilizar su tipo de distribución para generar valores aleatorios con los cuales usted va a hacer 1000 iteraciones, 2000 iteraciones, 500 iteraciones, siguiendo una distribución específica, ¿verdad? Y entonces el histograma, o sea, el dibujar la forma en la que se encuentran los datos, es el que te indica qué forma vas a utilizar o qué forma vas a seleccionar para el análisis de datos con ese tipo de herramientas. Es una herramienta espectacular el histograma. Y el histograma, como puede ver usted acá, es básicamente son esos cuadraditos, esos rectángulos, mejor dicho, morados, ¿ya? Que te indican cómo están distribuidas eh, las observaciones respecto a su frecuencia. En este caso es obviamente una distribución normal y esa línea rosada de ahí es una suavización de la recta. ¿Qué significa eso? Que si nosotros quisiéramos calcular las probabilidades de ocurrencia de los valores que estarían en el eje X, o mejor dicho, todos los valores que están aquí abajo, las probabilidades serían básicamente cada una de estos rectángulos. Pero realmente esos rectángulos no son exactos, esos rectángulos nos dan una aproximación. El valor exacto viene dado de la línea rosada que está ahí. Y esa línea rosada, calcular los valores exactos, sí es posible, pero no es posible hacerlo con fórmulas simples. En cambio, si yo quiero calcular el área de cualquier rectángulo, es muy fácil, ¿verdad? Base por altura y tengo el total. Pero si quiero calcular el área de los valores que están debajo de la curva rosada, pues tendría que usar integrales, ¿cierto? O cálculo, básicamente. Para hacer los histogramas, lo primero que usted necesita es hacer una tabla de frecuencias. Y una tabla de frecuencias o una distribución de frecuencias es como la que estoy presentando en este slide, ¿verdad? En la primera columna vamos a tener los XYs o las observaciones. En este caso es el número de hijos. Ahí tengo 0 número de hijos, 0 hijos, 1 hijo, 2 hijos, 3 hijos, 4 hijos, 5 hijos. En la segunda línea, si usted quiere poner el recuento, ¿eso qué quiere decir? Que 2 familias no tienen hijos y por eso de frecuencia absoluta pongo un 2. 5 familias tienen un hijo, por eso pongo 5 acá. 7 familias tienen 2 hijos. 4 familias 3, una familia 4 y una familia 5. Entonces, la frecuencia absoluta, pues, es el conteo de los datos que presentan la característica XY que yo estoy buscando. La frecuencia relativa es el porcentaje que representa cada observación. En otras palabras, tengo que sumar la frecuencia absoluta para decir, ¿cuántas observaciones tengo en total? 20. ¿Cuánto en porcentaje representa 2 de 20? 2 dividido entre 20 es 0.1 o 10%, ¿cierto? Entonces, el 10% de las observaciones o de las familias que hemos entrevistado no tiene hijos. El 25% tiene un hijo, el 35% tiene 2, el 20% tiene 3, el 5% tiene 4 y el 5% tiene 5. La sumatoria de las frecuencias relativas te tiene que dar el 100% de la población. Las frecuencias absolutas acumuladas son simplemente la sumatoria de las frecuencias absolutas simples. El primer caso se copia el 2. Si a 2 le sumamos las observaciones de 5, ¿qué quiere decir? Tenemos 7. Si a 7 le sumamos 7, tenemos 14. ¿Cuál es la diferencia entre el recuento y la frecuencia absoluta? Fátima, ninguno. Básicamente lo que ponemos en frecuencia absoluta es el recuento. Así que no hay diferencia ahí. Simplemente el recuento yo lo pongo ahí para que se den cuenta cómo anotamos el 2, el 5, el 7, el 4 y el 1. Pero es lo mismo. Ok, la frecuencia absoluta acumulada, como les decía, simplemente es la suma de las frecuencias absolutas. Y entonces, ¿qué significa eso? Ahorita lo voy a traducir para ustedes. Y la frecuencia relativa acumulada es cuánto representa, o mejor dicho, la suma de las frecuencias relativas. Por ejemplo, el primero se copia
Si a 0.1 yo le sumo 0.25, tengo 0.35. A 0.35 le sumo 0.35 y tengo 0.70 o 70%. A 70 le sumo 20 y tengo 90. Lo más importante, porque el cálculo es sencillo, es interpretar estos datos. La interpretación más sencilla es la frecuencia absoluta. Como les había dicho, 2 familias no tienen hijos, 5 familias tienen un hijo. La frecuencia relativa es la segunda más fácil. 10% de las familias de la muestra no tienen hijos, 25 tienen un hijo, 35 tienen 2 hijos. La frecuencia absoluta acumulada es un poquito diferente. Hasta 0 hijos, hay 2 familias que no tienen hijos, mejor dicho. Hay 7 familias que tienen un hijo o menos, 1 o 0. 14 familias tienen 2 hijos o menos, tienen 2, 1 o 0. 18 familias tienen 3 hijos o menos. Y esto nos va a servir bastante para cuando hagamos nosotros o entendamos las distribuciones. Y la frecuencia relativa acumulada se interpreta igual. 10% de las familias no tienen hijos. 35% de las familias tienen un hijo o menos. 70% tienen 2 hijos o menos. 90, 3 hijos o menos. Y así es como se interpreta esta tabla de frecuencias. Hasta el momento, ¿tienen alguna duda? Adelante, aquí hay una duda que aparece en el chat. La frecuencia relativa acumulada es similar a los percentiles, dice Adaney. Digámoslo así, la frecuencia relativa acumulada lo que te está diciendo a vos es exactamente casi lo mismo que los percentiles, exactamente, mejor dicho, lo mismo que los percentiles. ¿Por qué? Porque aquí en la frecuencia acumulada tenemos el 100% y entonces cada observación es un percentil. Claro que en los percentiles nosotros vemos desde el percentil 1 hasta el percentil 100. En cambio, mi frecuencia acumulada va saltando de números. Vamos del 10% al 35, al 70, al 90, al 95 en este ejemplo, ¿cierto? Pero el significado es exactamente el mismo, querida Daray. Correcto, correcto, correcto. Excelente. Con eso ya tenemos la herramienta para crear un histograma. Y un histograma, como les decía, es una gráfica de las frecuencias que tenemos acá. Si usted lo que está viendo en estas figuritas o en estos cuadrados o en estos rectángulos, mejor dicho, son las frecuencias absolutas. Y lo que está viendo en este porcentaje es pues la frecuencia relativa acumulada. A estos gráficos, al gráfico morado, nosotros lo conocemos como el histograma y al gráfico rojo nosotros lo conocemos como ojiva. Un ojiva va desde 0 hasta 100. Eso es un gráfico de ojiva, pero el morado es el histograma. En este caso, tengo 2 preguntas para ustedes. Los que me respondan bien las preguntas que yo haga, les pongo puntos extra en la nota final. ¿Ya? Así que, a ver, primera pregunta es, ¿qué tipo de distribución tiene este histograma? Y la segunda pregunta es, ¿cómo mejoramos la distribución que tiene? A ver, ¿quién me puede responder? Mano arriba para el que quiera responder. Fabricio, adelante. Es exponencial. ¿Ya? ¿Y cómo mejoramos la distribución, Fabricio? Mediante un Fabricio, ajuste. ¿cómo hacemos el ajuste? Mm, Esa partecita sí me olvidé. Ya, Fabricio. Natalia, tienes la mano levantada. Adelante. Bueno, el histograma como tal creo que tiene una forma cercana al normal y bueno, aumentaríamos mejor la aproximación, creo, si reducimos o sea, la distancia de las barras en vez de 50, 54, 55, 59, podríamos reducir esos intervalos, me parece. ¡Qué chanchullera! ¿Cómo vas a No. hacer eso de reducir el tamaño? Pero está interesante. Elizabeth, tenías la mano arriba. Sí, pienso que igual es una distribución normal y tal vez podríamos mejorar con logaritmos. Wow.
Bueno, a ver, les voy a anotar a Fabricio, a Natalia y a Elizabeth un punto extra por haber sido los primeros en contestar una pregunta. ¿Qué tipo de distribución yo veo acá? Aunque no veo una distribución clara, les doy apoyo a aquellos que han dicho hay un inicio de distribución normal. Hay un inicio de forma de campana. Eso es cierto. Ahora, ¿cómo mejoramos eso? Nuestra querida Natalia Chanchullera ha dicho, disminuyamos el tamaño de los intervalos. En lugar de que sean de 60 a 64, 65 a 69, que es lo que tenemos en el eje X, ponemos a tamaños de 60 a 61, 61 a 62, 62 a 63. Bien, bien, una manera bastante chanchullera de cambiarle la forma, pero de que pueda servir, sí nos puede servir. En realidad, ¿cómo yo normalizo una, una serie de datos o cómo yo busco que represente una forma más adecuada a la que tiene? Es aumentando el tamaño de la muestra. Si usted aumenta el tamaño de la muestra o espera de que se normalice la distribución o que tienda a ser normal o que adquiera la forma que debería tener completamente. Y entonces, esa es la importancia del tamaño de la muestra y más adelante nosotros vamos a ver la ley de los grandes números. Pero esa es la respuesta más correcta. Pero por ser la primera vez, ustedes tres tienen un punto ganado. Cuando vemos formas de histograma, vamos a ver una normal, que es la que habíamos hablado. Para aquellos que no se acordaban cuál es la distribución normal, es el inciso A. Una bimodal, como el inciso B. Bimodal quiere decir que tiene dos cuestitas, dos cimas. Vamos a tener unas multimodales, ¿ya? Una multimodal descendente, una multimodal ascendente, que quiere decir que tiene varias crestas o que tiene forma de varios piquitos. La E sería una distribución rectangular y la F, pues pareciera que no tiene ninguna forma específica, ¿cierto? Tiene una forma amorfa, digámoslo así. El siguiente punto para alguien, esa distribución inciso E, la rectangular, ¿qué característica tiene? La distribución E rectangular, ¿qué característica tiene? A ver, ¿para quién va ese punto? Uniforme. ¿Qué es multimodal? No, tiene otra característica importante. Les voy a dar una pista. Tiene que ver con probabilidades. Tiene probabilidad Natalia, constante. Ay, perdón. ¿a quién ha contestado? Danei. Sí. Bueno, a Danei le has quitado el punto a Natalia, pero Natalia lo había ganado correcto Hemos antes, así que a compartido. Danei te doy el punto. Para la próxima, si quiere participar, levanta la mano primero. Sí, la probabilidad es constante. Es la misma para cada observación y esa es la característica más importante. Imagínese usted un dado, ¿ok? Imagínese que estamos jugando con un dado y lanzamos el dado. ¿Cuál es la probabilidad de que salga 1? La probabilidad de que salga 1 es 1, porque hay una cara en la que hay un 1 y hay 6 caras posibles. Es un sexto, 1 sobre 6. ¿Cuál es la probabilidad de que salga 2? Un sexto, también, excelente, Cándida. ¿Cuál es la probabilidad de que salga 3? Un sexto, de que salga 4, un sexto. Entonces, la probabilidad de cualquier número es la misma. Entonces, la distribución de probabilidades de lanzamiento de un dado sigue una distribución rectangular. Y para aquellos que hacen análisis nuevamente de riesgos en el banco, si usted quiere, si usted no conoce la distribución de una variable, lo que la teoría le recomienda a usted es que le ponga una distribución rectangular. ¿Por qué? En una distribución rectangular, todas las observaciones tienen la misma probabilidad de ocurrencia. Y entonces esa es la importancia de este gráfico específico. Muy bien, muchachos, excelente, excelente. Como les digo, las formas del histograma, hay otra característica interesante que es la simetría. La simetría significa, si algo es simétrico, lo que está a la derecha es igualito a lo que está a la izquierda. Si es asimétrico, lo que está a la derecha no se parece a lo de la izquierda, o por lo menos es diferente. La distribución normal es la única distribución simétrica. Bueno,
y la T de Student también, pero hay otras distribuciones que son asimétricas y ahí vamos a ver, por ejemplo, las exponenciales, vamos a ver las gamas en este curso, pero no vamos a ver ni la Weibull ni otras más avanzadas porque el tiempo no nos da. Pero bueno, simetría, ¿qué significa? Lo que pasa a la derecha, pasa a la izquierda. Van a ver en distribuciones lo importante que es eso. Y para elaborar una tabla de frecuencias, pues nosotros vamos a agrupar datos de la manera en la que hemos hecho en esa pequeña tablita. Por si acaso, yo no me quiero pasar de la hora. Justo ahorita son las 9:30 exactamente. Mañana, lo primero que vamos a hacer es terminar esta presentación en la primera media hora de clases y vamos a entrar directamente a analizar un ejercicio en Python o una hoja de Python que se las voy a subir hoy en la noche al sistema Moodle para que usted la tenga para trabajar pasado mañana. Para mañana tengo lista la lista de grupos. Y pues hoy quedamos acá. No sé si tienen alguna pregunta. Adelante, Lucy, ¿tenés una pregunta? Sí, por favor. Y me ha llamado mucho la atención el gráfico de tallos y hojas. ¿Será que esto se puede aplicarse para el análisis de entidades financieras? Sí, es todo. O sea, el tallo y hojas es súper útil para lo que necesites. Tu problema más grande, ¿sabes cuál es? El problema de eso es que cuando tienes demasiados datos, o sea, cuando tienes una base de datos grandes, un gráfico de tallo y hojas y un gráfico de puntos son extremadamente inútiles porque no te entrarían semejantes datos o cómo tabulas tantos datos para hacer un solo gráfico. Entonces, ese sería tu problema. De ahí la herramienta tranquilamente puede utilizarse para cualquier variable. Así que esa es la consideración que yo tendría con esta parte descriptiva. Si no hay más preguntas, solo por si acaso, para ver si llegaron. Barbato, ¿estás? Y también Valverde, Montero, Ali, Renan, ¿han llegado o no han llegado? Sí, yo estoy presente, Mauro Barbato. Mauro Barbato, estás presente. Ali, Renan. Ah, ya, excelente. Entonces, casi todos han Profe, una estado consultita. presentes hoy. ¿Perdón? Profe, una consultita. Sí, adelante. Me queda, bueno, no estuve muy atento en la parte de los grupos. ¿Cómo está conformado este tema de los grupos? Tal vez Sí, yo voy a podría hacer al azar los explicarme. grupos esta noche y se Ah, los voy a pasar en un documento mañana en la mañana. Y ya mañana también voy a habilitar el trabajo final, de manera que mientras vayamos avanzando en el curso puedan ya empezar a trabajar con los grupos, para que tengan suficiente tiempo para ir haciéndolo poco a poco. Entonces mañana ya defino, son 5 grupos o 8 grupos de 5 personas y es al azar. Yo voy a definir cómo van los grupos, querido. ya, perfecto, muchas gracias, profe. Listo, muchachos, pues para mí un gusto tenerlos esta noche. Vayan a descansar, nos vemos el día miércoles y toda la información va a estar en Moodle y se los voy a pasar también por el grupo. Cualquier consulta, disponible. Que tengan linda noche. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches.